Abra su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 4 ya. Colosenses capítulo 4 y entramos al último capítulo del libro de Colosenses. El sermón de esta mañana tiene por título La oración piadosa del creyente. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén y amén. Nuevamente lo leo una vez más. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Dice, hermanos amados y hermanas, que la gracia del Señor nos dé paz y que para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Es una alegría poder abrir juntos la palabra del Señor una vez más y seguir avanzando en esta serie de Colosenses que tiene por título La preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Y hoy llegamos a este pasaje, que es un pasaje también interesante e importante, donde el apóstol Pablo nos llama, ¿verdad?, a tener una vida constante de oración y a orar especialmente por la expansión del evangelio. Y antes de sumergirnos en el texto, pensemos en un momento en lo siguiente: nunca debemos subestimar el poder de nuestras palabras. Y no estoy diciendo, hermanos amados, lo que predica este grupo de neopentecostales, ¿verdad?, que podemos declarar y decretar cosas para poder crear, ¿verdad?, realidades. No estoy hablando de eso. ¿A qué me refiero con el poder de las palabras? Un juez, por ejemplo, puede pronunciar unas pocas palabras y está de por medio de esas palabras, la libertad o la prisión de un hombre. El poder de las palabras de un juez tiene ese poder, ¿verdad?, para determinar la prisión o la libertad de un hombre. Un médico, por ejemplo, puede dar un diagnóstico con solo unas palabras y el corazón de un paciente se puede llenar de esperanza o simplemente desplomarse por la desesperación, ¿verdad? Las palabras, sean habladas o sean escritas, tienen un enorme poder en ese sentido, ¿ya? Pueden afectar a otros. Hay una historia que ilustra bien esto. Cuando Abraham Lincoln conoció por primera vez el libro La cabaña del tío Tom, que era un libro muy famoso que hablaba respecto de que hacía una apología respecto de la abolición de la esclavitud, que buscaba abolir la esclavitud, escrito por cierto por una hija de un pastor presbiteriano. Miren la influencia que tuvo el evangelio para aquello. Bueno, Abraham Lincoln leyó este libro y él dijo la siguiente frase respecto de este libro. Dijo: este pequeño libro ayudó a comenzar una gran guerra. Pero no lo decía con desprecio, sino reconociendo que las palabras escritas en esa página, en ese pequeño libro, despertaron la conciencia moral de una nación entera. Y de ahí se originó la famosa guerra civil en los Estados Unidos entre los abolicionistas contra los esclavistas, ¿verdad? Si una novela puede tener tanto impacto en una cultura, hermanos, ¿cuánto más poder tiene la palabra de un hijo de Dios cuando se eleva al cielo en oración? Hermanos amados, la oración del justo, ¿verdad?, es oída por el Señor y tiene poder. Eso nos hace reflexionar. ¿Sobre qué? ¿Qué poder tiene entonces la palabra del pueblo de Dios cuando se eleva al cielo en oración? ¿Cuánto poder tiene nuestra oración cuando juntos oramos al Señor e intercedemos o nos reunimos los días martes, por ejemplo, a orar por determinadas peticiones? Hermanos amados, Santiago, el apóstol Santiago, nos recuerda que la lengua, aunque es pequeña, tiene una gran influencia, porque es como un freno, dice Santiago capítulo 3, que dirige un caballo, ¿verdad?, o un timón que guía un gran barco. Y es un fuego también que puede destruir, y también como una fuente que debe dar vida y frescura. O sea, la lengua puede hacer muchas cosas. Si no, pregunte, por ejemplo, la influencia que tiene la opinión de un padre sobre un hijo. Cuando un padre le dice a un hijo: tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, ese niño crece sabiendo que es un bueno para nada, aunque no lo sea.
De la misma forma pasa lo contrario, ¿verdad? Las palabras de un hombre, ¿verdad? Sobre todo un hombre de autoridad, tienen mucho poder. Déjeme hacerle algunas preguntas con las que creo que todos nosotros en algún momento podemos identificarnos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque no puedes orar con constancia? ¿Has tenido temporadas donde tu oración se volvió rutinaria, sin ganas y casi vacía? ¿Has tenido o has sentido culpa por no orar, pero al mismo tiempo no has sabido cómo retomar ese hábito? ¿Te ha pasado que te distraes, te cansas, te quedas dormido o simplemente no sabes qué decir cuando oras? ¿Has sentido que oras, pero que no pasa nada? Bueno, estoy seguro que la mayoría de nosotros, si somos honestos, hemos pasado por esto. Y más de una vez. Y lo más preocupante que no es solo que dejemos de orar, sino lo que eso revela. Porque cuando no oramos, de alguna forma estamos diciendo, aunque no lo expresemos con palabras, por cierto, que podemos vivir, que podemos decidir, que podemos enfrentar pruebas o cumplir nuestra misión sin depender de Dios. Sin depender de Dios. Es triste, pero todos nosotros estamos en esa lucha. Pero en este pasaje el apóstol Pablo, que está escribiendo desde una prisión, ¿verdad? Desde la cárcel, no pide oración por su comodidad. Él no pide oren por mí para que salga de la cárcel, ¿verdad? O para que pueda irme de vacaciones a algún lugar, ni para que tenga un ingreso extra, más platita, ¿verdad? Tampoco ora para ser liberado. Él pide algo mucho más grande. ¿Qué cosa? Que el pueblo de Dios persevere en la oración y que ore por puertas abiertas, ¿verdad? Para proclamar a Cristo. En otras palabras, que usemos el poder de nuestras palabras no para quejarnos, no para preocuparnos, sino para interceder y avanzar el reino de Dios. Leamos por favor la parte A del versículo 2. Dice, perseverad en la oración. Primer punto, la oración cristiana debe ser perseverante. El verbo que usa aquí el apóstol Pablo, traducido como perseverar, implica una dedicación continua, un esfuerzo firme, persistente, sin rendirse. Y no habla de una oración esporádica o impulsiva, sino de una vida marcada por la dependencia constante de Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. No es algo mecánico, no es algo legalista, sino es una disciplina, ¿verdad?, amorosa que nace del reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Este mismo verbo aparece en Hechos capítulo 1, versículo 14 y en Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando se nos describe a la iglesia primitiva que oraba con perseverancia, con una devoción diaria, intensa y unánime. Ellos habían aprendido, hermanos amados, del Señor Jesús, quien oraba constantemente. O sea, los discípulos aprendieron de Cristo mismo. Lo leímos ahí en el libro de Mateo, ¿verdad? Ellos habían aprendido del Señor. Incluso cuando estaba exhausto, el Señor Jesús se apartaba del bullicio para buscar al Padre en oración. La oración, hermanos, y la adoración son tal vez los usos más nobles del don de la palabra que el Señor nos ha dado. Dios no nos dio voz solamente para hablar con otros. Dios no nos dio la voz solamente para gritar, para cantar o para conversar, ¿verdad? Los usos más nobles que el Señor nos da para la palabra son la oración y la adoración. Cuando cantamos al Señor, cuando nos dirigimos al Señor, cuando oramos al Señor, estamos usando nuestra voz para algo que glorifica al Señor. Hermanos amados, y cuando hablamos con Él, no lo hacemos no se trata de hacer una formalidad religiosa, sino que es una expresión viva de comunión con Dios, ¿verdad? Que nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo. Incluso el apóstol Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, hermanos amados, un hombre que no se avergonzaba, ¿verdad? Un hombre lleno de dones, llamado directamente por Cristo, un apóstol, no se avergonzaba de pedir la oración por él mismo. Oren por mí, decía el apóstol Pablo, un hombre tremendo, ¿verdad? A lo mejor de repente nosotros nos sentimos, ¿verdad?, demasiada cosa como para pedir la oración a otros, o muy poca cosa como para que a alguien más le importe mis peticiones. Hermanos amados, ¿cuánto ejemplo, hermanos amados? O cuánto más nosotros debiésemos reconocer nuestra necesidad de la oración a nuestros hermanos. Cuando dejamos de orar, enviamos un mensaje silencioso a nuestro corazón. ¿Qué mensaje? Yo puedo solo. Ese es el mensaje que enviamos a nuestro corazón. Y ese es uno de los grandes engaños de nuestra carne, porque no podemos solos. No podemos vivir la vida cristiana solos. Es imposible. La constancia, hermanos amados, o te puedo hacer una pregunta. ¿Te resulta difícil orar con constancia? Estoy seguro que sí. A mí también.
A todos nosotros nos resulta complicado. No estás solo. No estamos solos. Somos muchos creyentes que luchamos con una oración, con tener una oración constante. Pero aquí hay algunas verdades que pueden animarte. Primero, la constancia en la oración no se trata de repetir fórmulas, sino de cultivar una relación viva con Dios. Es realmente relacionarte con alguien de manera verdadera, ¿verdad? No simplemente hablar por hablar, ¿verdad? No significa murmurar sin sentido, sino mantener el alma abierta ante el Señor todo el día. Hermanos, Dios no es molestado cuando tú oras por Él. Hay alguien que podría pensar, no, al Señor ¿qué le van a importar mis problemas? Al Señor ¿qué le van a importar estas cosas pequeñas con las que lucho, verdad? Hermanos amados, Dios no es molestado. Al contrario, Él se complace cuando escucha a sus hijos dirigirse a Él. A veces retarda su respuesta. A veces el Señor no nos responde, no porque se niegue a responder, sino porque quiere que madures, que crezcas, que confíes en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos amados, queremos que la respuesta sea instantánea, que sea rápida, verdad? Pero, hermanos, cuando perseveramos en la oración, Dios transforma tu corazón incluso antes de haber respondido tu oración. A veces la mayor respuesta no es lo que pediste. A veces la mayor respuesta no es lo que pediste, sino lo que llegaste a hacer mientras orabas. Mira qué hermoso. Cuando oramos somos transformados. Martín Lutero dijo algo muy hermoso. Dijo, la oración no cambia a Dios, sino que cambia al que ora. En realidad el que está siendo cambiado cuando ora es uno, porque uno lo que está haciendo es reconocer con humildad que no puedo solo, sino que dependo del Señor. Lutero estaba enfatizando que la oración transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva, alineándonos a la voluntad de Dios. A veces comenzamos orando por cosas muy vanas. Señor, que me vaya bien acá, que tenga este dinero, que tenga el ascenso, que me vaya bien, y todo eso puede ser bueno. Pero a medida que oramos, terminamos orando cosas que glorifican a Dios. Señor, cámbiame. Ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a ser generoso. Y terminamos orando cosas que agradan al Señor, porque la oración misma transforma el corazón. Estar ante el Señor transforma el corazón del creyente. Podemos decir con certeza que cuando Dios se demora, no siempre, o las demoras de Dios no siempre son negativas. ¿Qué respuesta estás esperando del Señor? ¿Y se ha demorado? ¿O piensas tú que se ha demorado? ¿Sabes qué? El Señor, hermanos amados, no demora, su demora no es en vano. Él está tratando con nosotros. Él está alineándonos a su voluntad. A veces esas demoras son entrenamiento, otras veces son preparación y siempre son parte de la sabiduría perfecta de Dios, donde Él está cambiando nuestro corazón. ¿Sabes qué es tremendo? Seguir orando y seguir sirviendo al Señor a pesar de que no respondió mi oración, a pesar de que aparentemente no respondió mi oración. Ahí vemos, hermanos amados, un corazón transformado. Jesús mismo vivió en constante comunión con el Padre. Oraba en los momentos más críticos de su ministerio, pero también en los momentos cotidianos. O sea, oraba no solamente cuando había crisis, sino cuando había en los momentos cotidianos. Y fue en el Getsemaní, el pasaje que leímos en la lectura bíblica, donde él perseveró en oración. Y allí fue fortalecido para enfrentar la cruz por nosotros. Fíjese que la respuesta del Padre quizás no fue la que él pidió en una primera instancia. Mire lo que es, hermanos. Ahí vemos en la Escritura que Jesús 3 veces fue a orar, ¿verdad? Y en la primera no obtuvo respuesta. En la segunda no obtuvo respuesta. Y en la tercera sí obtuvo respuesta, pero no la que esperaba en una primera instancia. La respuesta que él esperaba era la paz. La paz que él necesitaba para enfrentar, ¿verdad?, lo que tenía que enfrentar, la crucifixión, ¿verdad? La crucifixión por amor a nosotros. Hermanos, la perseverancia en la oración no es para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya lo ganó por nosotros, lo ganó en la cruz, ¿verdad? Sino para vivir en el gozo de ese favor, buscando su voluntad y su fuerza. ¿Sabe qué es lo más triste de un creyente? Un creyente que no tiene gozo para servir al Señor. Un cristiano que ha perdido el gozo para servir al Señor, hermano amado, es como hermano amado, es un desierto, ¿verdad? Es un corazón desértico, arenoso, ¿verdad? Sin vida. Hermanos amados, no perdamos la posibilidad, no perdamos la oportunidad de mantener esa comunión rica con el Señor. La parte B del versículo 2 dice,
dice, velando en la oración con acción de gracias. Por lo tanto, la oración cristiana debe ser vigilante y agradecida. Aquí el apóstol Pablo habla de dos cualidades indispensables para la oración. ¿Qué cosa? Vigilancia y gratitud. ¿Ya? Dice, velando en ella, o sea, prestar atención espiritual, estar atentos delante de Dios, ¿verdad? Estar despiertos, no solamente física, sino espiritualmente. Alertas a la voluntad de Dios, atentos al enemigo, sensibles a las necesidades reales. ¿Saben lo que hace un padre? Un padre ve cuando el enemigo se acerca a la vida de los hijos. Y ora por ellos, ¿verdad? Y también los educa a sus hijos, ¿verdad? Los alerta, ¿verdad? De que hay un león rugiente que quiere destruirlo, que quiere velar. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando un hombre está velando en la oración. O sea, está despierto, atento, ¿verdad? No sabe que estamos en un mundo hostil. Sabemos que estamos en un mundo complejo. Sabemos que la adversidad y las circunstancias y la destrucción puede llegar por muchos lugares. Por lo tanto, un hombre, una mujer espiritual es un hombre y una mujer que vela, que está atenta, como esa mamá leona, ¿verdad? Como ese papá león que está pendiente de que nada se acerque, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Hermanos, esta exhortación aparece con frecuencia en la Escritura. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 4, versículo 9, mientras el pueblo reconstruía los muros de Jerusalén, también oraban, trabajaban y oraban, ¿verdad? Imagínense la tensión, porque podían venir enemigos a tomarse mientras ellos reconstruían los muros. Había mucha tensión en ese momento, pero mientras trabajaban, dice la palabra, que ellos oraban, diciéndole, Señor, protégenos, que no vengan los enemigos mientras reconstruimos los muros. Interesante analogía, ¿verdad? Jesús usó la frase velad y orad para advertirle a sus discípulos de la tentación. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Pablo repite este mandamiento en Efesios capítulo 6, versículo 18, en un contexto de la guerra espiritual. De modo que orar con vigilancia es orar intencionalmente, con propósito, con discernimiento. Pero también el apóstol Pablo añade y dice no solamente con discernimiento o no solamente velando, sino con acción de gracias. En otras palabras, no solamente debemos orar, sino también, o no solamente debemos velar, sino tenemos que hacerlo con un corazón lleno de gratitud. Porque una oración sin vigilancia es como un centinela dormido, ¿verdad? Recuerden lo que pasó con el Titanic, ¿verdad? Los que tenían que vigilar que no hubiera icebergs se durmieron, perdieron de vista el enfoque y terminó en una gran catástrofe, ¿verdad? Hermanos amados, una oración sin vigilancia es como un centinela dormido. Y por otro lado, una oración sin gratitud es como un hijo malagradecido que solo pide, pero que nunca honra. Que solo pide, pero que nunca da gracias. Calvino dijo en alguna ocasión, orar no es pedir, orar es cambiar el corazón, ¿verdad? Y la oración rutinaria, sin propósito, sin gratitud, pierde su fuerza. Dice el Salmo capítulo 141, versículo 2, si no hay fuego en el altar, el incienso no subirá a Dios. Y eso puede ser aplicado a nuestra vida espiritual. Si no hay amor por Dios, si no hay gratitud por Dios, ¿verdad? La oración no subirá al Señor. El incienso muchas veces es representado en la Escritura como la oración, ¿verdad? Como olor fragante que sube ante el Señor. Y una oración sin amor, sin gratitud, no es una oración que llegue al cielo, hermanos amados. Inclusive, fíjese que el apóstol Pablo también dice respecto de los esposos, ¿verdad? Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Y dice, ¿por qué? Para que no sean impedidas o estorbadas vuestras oraciones. Porque a veces cuando oramos al Señor sin reconciliarnos con nuestro prójimo, terminamos teniendo una oración vacía, hueca, torpe, ¿verdad? Sin ese fuego, sin ese olor fragante. Hermanos, el Espíritu Santo es el que enciende ese fuego en nosotros. Y lo hace por medio de la predicación, de los sacramentos, ¿verdad? Lo hace por medio de la oración. Y nos da gracia, nos da energía espiritual para orar con fervor, discernimiento y gozo. Ojalá todas las mañanas antes de irnos a trabajar tengamos un tiempo de oración, ¿verdad? Antes de salir a estudiar, un tiempo donde le entreguemos al Señor nuestras cargas, ¿verdad? Nos encomendemos a Él. Hermanos, Pablo estaba preso cuando escribe este libro a los colosenses.
Y él, mientras está preso, muestra gratitud en innumerables veces, independiente de las circunstancias. Hermanos, a lo largo de toda la epístola hay un montón de veces donde el apóstol da gracias al Señor. Y el hombre agradecido ora diferente. Un hombre agradecido no ora, ¿verdad?, de una manera vacía y hueca, sino ora con confianza, con perspectiva, con esperanza. Así ora el hombre agradecido. Por último, el versículo 3 y 4 dice, permítame un segundo, acá. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por lo tanto, un último punto es que nuestra oración debe ser con propósito. Para Pablo, más importante que su libertad era la fidelidad para predicar el evangelio. Él no pide para que sea liberado, él pide para que pueda predicar, especialmente a los gentiles, que eran precisamente la causa de su encarcelamiento. Él no busca evitar las dificultades. Hermano amado, ¿sabes qué? Muchas veces oramos para que no tener problemas, pero muchas veces Dios usa esos mismos problemas, ¿verdad?, para hacernos madurar y crecer. Hermanos, cuántas cosas dolorosas que han pasado por nuestra alma, hoy día con perspectiva, vemos y decimos, wow, cuánto he crecido, o cuánto el Señor usó eso malo, eso difícil, eso doloroso para hacerme crecer. Y en el momento no lo entendía, en el momento me dolía, en el momento estaba enceguecido, dolorido, pero hoy día puedo ver con perspectiva. Es como el hijo que dice, wow, quizá mi papá fueron pocas las veces que me llegó un correazo, ¿verdad?, una disciplina, pero hoy día quizás soy el hombre que soy gracias a esa disciplina, ¿verdad? No estoy haciendo apología a la violencia, por si acaso, pero hermanos amados, ¿cuántas veces la disciplina nos ayuda? ¿Cuántas veces en el momento molesta, incomoda? ¿Cuántas veces las dificultades en el momento son desagradables? Pero en el Señor podemos ver con perspectiva después cómo Dios usó esa dificultad para hacernos crecer y madurar. Hermanos amados, esta oración es una oración, ¿verdad? Es la oración de alguien que se ha entregado a la voluntad de Dios, que termina orando como el Señor Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos tenido que soltar cosas que no queríamos soltar? Hemos tenido que renunciar a cosas que no queríamos renunciar. Pero cuando le decimos, Señor, ayúdame y hágase tu voluntad, el Señor nos ayuda y se hace la voluntad del Señor. Hermanos, debemos anteponer la obra del reino de Dios a cualquier comodidad personal. En el versículo 4, Pablo pide además que Dios le conceda sabiduría y habilidad para comunicar el evangelio con claridad y poder, ¿verdad? Dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, que predique, no solamente que predique, sino que predique de manera clara para que los que me oyen puedan conocer el evangelio. Y esto nos muestra que en la oración no solamente se deben pedir oportunidades, abrir puertas, sino también la capacidad divina para comunicar el evangelio eficazmente. Hermano, todos nosotros debiésemos pedir oportunidades, y de repente llega alguien cerca de nosotros y no sabemos por qué, y nos empieza a contar sus problemas, ¿verdad? Y empieza a abrir su corazón, sus dificultades, su dolor, y esas son oportunidades que el Señor nos da para nosotros predicar el evangelio. Pidámosle que seamos eficaces a la hora de transmitir el evangelio. La claridad y la fidelidad en el mensaje son esenciales para que el evangelio transforme vidas. Y esta habilidad para hablar con poder y verdad es un don que solamente Dios puede conceder, ¿verdad? Pablo reconoce que él está limitado, él es un hombre frágil y por lo tanto depende completamente de Dios para llevar a cabo la comisión. ¿Cuántas veces nosotros los predicadores, los pastores, somos tentados a descansar en nuestra propia habilidad? No, es que yo ya hablo medianamente bien, así que ¿para qué voy a orar para que el Señor me use? ¿Verdad? A veces increíblemente somos tentados en confiar en nuestras propias habilidades. Pero el apóstol Pablo, que para mí después de Cristo es el hombre que más mostró, ¿verdad?, el evangelio en su vida, pide la oración para que le sea dada palabra. Hermano, cuánta arrogancia hay en nuestros corazones que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Hermanos amados, Pablo reconoce su limitación y por eso pide oración. Y este doble énfasis
de abrir puertas y tener claridad para proclamar el Evangelio, muestra que la oración con propósito debe ser específica y estratégica. O sea, si vas a orar, ora por esa persona en específico, ¿verdad? No seas ambiguo o ambigua. Ora por la persona en específico. Ora por claridad para predicar la palabra. No basta con pedir de forma vaga, abstracta. Debemos interceder por necesidades concretas en el ministerio. Hermanos, los martes cuando nos conectamos a orar, tenemos un listado con cosas específicas sobre las cuales oramos. No es una oración simplemente por cosas ambiguas, ¿verdad? Sino por cosas específicas, por oportunidades reales, por personas específicas, ¿verdad? Pedimos sabiduría para proclamar el Evangelio de Cristo. En la práctica, para ir terminando, hermanos, la oración de Pablo nos invita a lo siguiente. 1, a pedir que Dios abra puertas en nuestra vida y en la iglesia para compartir el Evangelio con personas y comunidades específicas. 2, orar por sabiduría, por valentía, por claridad para quienes proclaman la palabra de Dios, o sea, los pastores, los líderes o cualquier creyente que quiera proclamar el Evangelio. En tercer lugar, oramos para entender que el avance del ministerio depende tanto de la providencia de Dios como de nuestra fidelidad y dependencia en oración. Hermanos, mucho se critica el calvinismo, dice, y los calvinistas no predican el Evangelio, ¿verdad? O los calvinistas no deben orar, no oran para que lleguen los salvos, porque ellos piensan que todos son escogidos, ¿verdad? Y solo los escogidos llegarán. Pero hermanos amados, no olvidemos una cosa. Si bien es cierto, Dios ha escogido y predestinado a los salvos desde antes de la fundación del mundo, no es menos cierto que Dios también escogió la forma en que los creyentes llegan al Evangelio. Y eso es por medio de la predicación de la palabra. Por lo tanto, orar para que los hombres escuchen la palabra y los escogidos sean salvos es correcto. Y no solamente es correcto, es un deber que todos nosotros debemos llevar a cabo. Hermanos amados, así como Pablo testificó aún desde la prisión e impactó incluso a los guardias cuando estuvo preso en Filipos, ¿verdad? Nosotros debemos orar para que se derriben barreras, para que la palabra llegue con poder a los corazones, a los escogidos, ¿verdad? Hermanos amados, para concluir, cuando reflexionamos en esta sección, debemos recordar que todo nuestro clamor, toda nuestra súplica debe estar siempre centrada en Cristo, porque Él es el Señor de la iglesia y el Rey de nuestra vida. Él es quien abre las puertas, Él es quien cierra las puertas, Él es el que hace que el Evangelio avance y quien nos capacita con sabiduría y poder para hablar su verdad. Por lo tanto, oramos a un Dios preeminente para que en su soberanía abra las puertas. Orar es entrar en comunión directa con Dios, reconociendo que solo Él o solo en Él tenemos acceso al Padre, solo en Cristo, y tenemos la capacidad de cumplir nuestro llamado. Hermanos, no es tu habilidad, no es tu formación académica, no, hermanos, ni siquiera son las circunstancias. Es la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros la que produce fruto. Para fortalecer nuestra vida de oración y vivir en constante dependencia de Cristo, te animo a poner en práctica estos consejos. Primero, establece un momento diario con Cristo. Dedica tiempo específico, horarios específicos, así como somos disciplinados con otras cosas, horarios específicos, ¿verdad? Para orar. Y no solamente buscando solo hablar, sino también escuchar la voz del Señor por medio de su palabra y de su espíritu. Ten un tiempo para orar y para leer la Biblia diariamente. Convierte la oración en un diálogo, no en un monólogo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Más que pedir, dialoga con el Señor, cuéntale tu corazón, ábrele tus penas, ¿verdad? Cuéntale tus sueños, tus anhelos, comparte tus luchas, agradece su gracia, su misericordia y permite que esa paz transforme tu corazón. Otro consejo, lleva un diario de oración centrado en Cristo. Anota las respuestas que el Señor te da. Anota la fidelidad de Dios, cómo se manifiesta y cómo crece tu confianza en Él a medida que creces y oras. Ora con otros creyentes en comunión con Cristo, porque la oración corporativa, la oración de la iglesia fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a edificar mutuamente. Son consejos prácticos para tener una verdadera vida de oración. Por último, recordemos que Cristo es el mediador, hermanos.
el gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que nos comprende, el que nos entiende, ¿verdad? Y el que nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Por lo tanto, que nuestra oración siempre refleje nuestra dependencia y adoración a Él, para que su nombre sea exaltado y su reino se extienda en poder. Hermanos, una oración que busca la gloria de Cristo nunca será rechazada por el Señor. Amén. Pongámonos de pie, oremos al Señor, solo a Dios la gloria.